Vamos a comenzar, amén. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, en esta mañana. Agradecemos la oportunidad que nos das, Señor, de presentarnos delante de ti. La oportunidad, Señor, de estar en este lugar para edificarnos en tu palabra, para tener comunión contigo, para tener comunión con los hermanos, los unos con los otros. Señor, Dios Todopoderoso, gracias. Gracias porque si no fuera por tu amor y tu misericordia, no sabríamos dónde estaríamos. Gracias porque si no fuera por tu amor y misericordia, estaríamos derrotados, Señor, pero sabemos que ahora tenemos la victoria, Señor. Sabemos que ahora somos más que vencedores. Señor, sabemos que ahora somos bendecidos, porque tal vez no tengamos riquezas materiales, Señor, pero tenemos la mayor riqueza, que es la salvación, la mayor bendición, que es la entrada en el reino de los cielos. Por eso disponemos nuestro corazón para ti, para que sigas transformándonos, para que sigas edificándonos, Padre Santo, y que con todo te honremos y te exaltemos cada día. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Haz tu voluntad en nosotros, ayúdanos, fortalécenos y guíenos, Señor, para que vivamos de una manera que te agrade a ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a la palabra del Señor. Vamos a retomar nuestro estudio de Segunda de Timoteo. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 13 al 15. Segunda de Timoteo. La Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13 al 15. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 13 al 15, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermogenes. Amén. Entonces, bueno, hemos venido estudiando esta carta, este libro de la Biblia, la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recuerden que él le instruyó esto cuando lo dejó. Esta es la segunda carta que le enviaba mientras él lo estaba pastoreando Éfeso. ¿Sí? Él había determinado que Timoteo se quedara en Éfeso edificando la iglesia y sacando las malas doctrinas que se estaban levantando en ese entonces. Y tanto en la primera carta como en la segunda le hablaba de muchas cosas similares al respecto de las malas doctrinas. Entonces, Pablo describía esta epístola a Timoteo y antes lo animaba, ¿no? Recuerden que habíamos visto al principio de este capítulo que Pablo animaba a Timoteo, más bien siendo Pablo el que necesitaba ánimo. ¿Por qué? Porque Pablo ya sabía de antemano y estaba listo, ¿no? Pero que ya sabía que en poco tiempo iba a ser martirizado, en poco tiempo iba a ser asesinado, ¿sí? Pero Pablo decía que, o sea, esto no le afectaba, ¿no? Y antes quería era animar a Timoteo, primero para que por su partida, digámoslo así, no se afectara la fe de Timoteo, pero también para que siguiera avanzando en el Evangelio. Decía ahí en el versículo 8 que no se avergonzara de dar buen testimonio, que no se avergonzara del Evangelio. Y eso es algo que nosotros debemos tener también. O sea, ¿por qué? Porque a veces vienen situaciones, pruebas, dificultades, enfermedades, cosas, y el Señor nos dice que no nos demos por vencidos. Uno, que no nos avergoncemos del Evangelio, que no nos avergoncemos de dar buen testimonio, que no nos avergoncemos de lo que el Señor ha hecho en nosotros, sino que sigamos adelante, de que esas pruebas y dificultades, en lugar de apachurrarnos, que nos sirvan para que nuestra fe crezca, para fomentar nuestra fe.
porque nosotros tenemos un llamamiento santo, un llamamiento que nos ha hecho el Señor aquí en el Evangelio, y a esos lugares celestiales en Cristo Jesús, esos lugares que el mismo Señor Jesucristo se fue a preparar, un lugar especial para cada uno de nosotros. Por eso nosotros debemos ser esforzados y valientes. Dice la palabra de Dios que decía que esfuérzate y sé valiente. Sigue adelante, pero que no sea parte de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestro corazón la palabra del Señor. Amén. Entonces, en medio de las pruebas y dificultades tenemos aún que seguir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos una carrera por delante. Mientras estemos en este mundo, lo único que tenemos seguro es las aflicciones, dice la palabra. Dice el Señor Jesucristo, decía que en este mundo tendremos aflicciones, pero que debemos confiar porque Cristo ha vencido al mundo. Cristo venció la muerte. O sea, y todo aquel que en Él cree no se va a perder, y ni va a morir eternamente, dice la palabra, sino que va a vivir eternamente en esos lugares celestiales. Entonces debemos seguir adelante, y esta carrera que tenemos por delante a veces es una carrera de obstáculos, como las carreras de atletas, y se han visto esas imágenes que van corriendo y a veces se tropieza con el obstáculo y se cae. Pero ¿qué hace el atleta? Él se levanta y continúa y sigue corriendo, y si se cae otra vez vuelve y otra vez, y así debemos ser nosotros. Tenemos pruebas, dificultades, y lo que tenemos seguro, dice por ahí, lo único seguro es la muerte, que en algún día partiremos de este mundo, pero también que en este mundo tendremos aflicciones. Entonces debemos ser esforzados y valientes y levantarnos cada vez con más fuerza, con más ánimo para seguir al Señor. Amén. Y seguir soportando y corriendo, porque no siempre va a ser así, ¿no? Siempre hay momentos, como decíamos el miércoles, momentos para correr, momentos para caminar, momentos de obstáculos, pero también hay momentos de carrera plana, ¿no? De carreras que uno fluye y va corriendo de la mano del Señor. ¿Sí? No falta la columna, la columna no, sino la colina que a veces se nos presenta, el altibajo, pero de la mano del Señor todo lo superamos. Amén. Debemos seguir adelante. Y así como dice nuestro pastor Samuel, ánimo adelante. Amén. Pues vamos a leer el versículo 13 ahí de Timoteo. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice: retén la forma de las sanas palabras. Pablo le insistía a Timoteo sobre las buenas enseñanzas, ¿no? Sobre mantener la sana doctrina, sobre todo lo que el mismo Pablo había instruido a Timoteo en la palabra, que Pablo le había hablado a Timoteo del Evangelio, le había hablado del Señor Jesucristo, cómo el mismo Señor Jesucristo se había entregado en una cruz, todo lo que había hecho, y de esa manera es que tenía que permanecer Timoteo. Y es también, hoy en día esto es un llamado para nosotros, que nos mantengamos en la sana doctrina, que nos mantengamos en la verdad. En la mejor fuente de la verdad y de la sana doctrina es la palabra de Dios. Lo que se hable que no esté escrito en la palabra de Dios es mentira, puede ser pecado. O sea, a veces uno saca enseñanzas y cosas, pero uno no puede hacer una doctrina de sus pensamientos, no, tiene que ser todo basado en la palabra de Dios. Porque hoy en día se levantan doctrinas y tenemos que nosotros luchar, porque en este mundo siempre se han levantado. Pablo escribía esta carta alrededor del 67 después de Cristo. Entonces, como 1950 años atrás, un poco más, y ya había mala doctrina, ya habían falsas enseñanzas. Y cuánto más hoy en día que lo vemos, ¿no? Entonces debemos nosotros procurar en esas, digamos que soportar esas palabras, no retener esa mala doctrina, sino alimentarnos de la palabra. Que se levantan falsas doctrinas como la falsa prosperidad, ¿no? Que Dios quiere que todos seamos millonarios, pero eso no es verdad.
que Dios quiere que tengamos riquezas, comodidades. No, o sea, Dios nos bendice. Él tiene una medida de bendición para cada uno de nosotros, pero siempre debe ser de la mano de Dios y en la perfecta voluntad de Dios y en el tiempo de Dios, porque no es de nuestro tiempo, ¿no? A veces nosotros queremos las cosas ya, pero es que debemos comprender que es en el tiempo de Dios. Y esas bendiciones tampoco pueden ser el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida debe ser Dios. Se levantan otras falsas doctrinas como el apostolado de hoy en día, ¿no? Que queremos que muchos se quieren autonombrar o nombrar a otros apóstoles. Pero como hemos estudiado cuando vimos de 1 Timoteo y también está al principio de esta segunda carta de Timoteo, vimos que el último apóstol fue el apóstol Pablo, porque fue nombrado directamente por el Señor Jesucristo. Caminó en varias oportunidades que evidenciamos que el Señor Jesucristo se le presentó a Timoteo y de esa manera lo dirigió hacia el Evangelio. ¿Sí? Entonces vemos que eso es un requisito importante, que el que quiera llamarse apóstol tiene que haber visto al Señor Jesucristo, haber andado con el Señor Jesucristo y muchos otros aspectos que son de la palabra de Dios. Esa vez estudiamos 9 veces que dice la palabra en Hechos donde se manifiesta el Señor Jesucristo a Pablo hablándole de esa manera. Entonces, nosotros debemos procurar seguir la palabra de Dios. ¿Y cuánto no ha edificado el apóstol Pablo a la iglesia, no? Hasta el día de hoy, alrededor de casi 2000 años, y todavía usamos, lógicamente con la inspiración del Espíritu Santo, estas cartas que el apóstol Pablo escribía, y son de pilar fundamental para la iglesia, ¿no? Y esa es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tampoco podemos tener esas figuras porque nosotros no podemos poner la mirada en los hombres, ¿no? Porque los hombres nos equivocamos, porque los hombres fallamos. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, en aquel que no falla, en aquel que no se equivoca. Amén. Se levantan otras falsas doctrinas como que van en contra, por ejemplo, de la Trinidad, que no creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sino que a veces es uno solo de ellos. Pero no, Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y en la palabra de Dios lo dice. Amén. Doctrinas contra la deidad de Cristo, contra que Jesucristo no es Dios, pero Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios y es Dios. Amén. También doctrinas que llevan hacia la adoración a los santos, a profetas, a la madre de Jesús, ¿sí? Muchos otros, pero que van en contra de la palabra de Dios. Son doctrinas que hoy en día nosotros debemos rechazar y debemos fortalecernos por medio de la palabra de Dios para que estas doctrinas no nos desvíen del camino, porque dice la palabra de Dios que el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo, que nadie puede ir al Padre si no es por Él, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo. Amén. Entonces debemos perseverar en la palabra de Dios. Vamos ahí a Tito, es el siguiente libro, y después del 2 Timoteo sigue Tito. Dice el capítulo 1, verso 9, por favor. Tito 1:9. Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Entonces, ¿qué debemos ser nosotros? Debemos ser retenedores de la palabra fiel, como está escrita, como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para poder también nosotros tener cómo refutar, ¿sí? Y tener cómo exhortar a los demás y convencer según lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces debemos edificarnos en la palabra de Dios cada día. Colosenses, hacia el otro lado, unos libros atrás de Timoteo, dice Colosenses, o antecitos de Timoteo, dice Colosenses capítulo 2, verso 6 y 7. 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. Dice:
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Amén. Pero ¿qué dice? Arraigados y sobreedificados ¿en quién? En Jesucristo. Amén, en esa verdad. Andar en el Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios que así como el Señor Jesucristo anduvo, así también nosotros debemos andar de una manera correcta y digna para la gloria y honra del Señor. Amén. Sigamos leyendo otros versículos del libro de Josué, capítulo 1. Josué 1:8. Josué 1:8, amén. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo ¿qué? Todo te saldrá bien. Amén. Entonces debemos perseverar en la palabra, en la doctrina, en la fe, conforme a lo que está escrito. Amén. Pero vea que esto es como una ordenanza que edifica, que da aliento, que nos hace ser esforzados, pero que también tiene como promesa ahí, porque dice: todo te saldrá bien. Entonces, si queremos que todo nos salga bien, ¿qué debemos hacer? No apartarnos de la palabra, que la palabra de Dios, el libro de la ley, toda esta palabra del Señor que conocemos hoy en día como la Biblia, esté siempre en nuestro corazón, en nuestro tiempo de comunión con el Señor. Dice que, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. Para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Ojo, porque no es solo leerla, sino que dice también, para que hagas conforme a lo que está escrito. ¿Sí? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Eso es lo que nosotros debemos afianzar nuestro corazón en esta palabra. Primera de Corintios capítulo 16, por favor. Primera de Corintios 16, verso 13. Primera de Corintios 16, 13. Amén. Dice: velad, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Amén. Eso es lo que debemos hacer: estar firmes en la fe, portarnos varonilmente, ser esforzados y valientes, como dice la palabra de Dios que debemos hacer. Amén. Seguir en el camino del Señor. Y entonces, como decía aquí el apóstol Pablo en ese versículo 13, reteniendo la forma, digamos, como la estructura de las sanas palabras, de la sana doctrina, y sobre todo en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y en 2 Timoteo capítulo 1, verso 14, ahí en Timoteo 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Guarda el buen depósito. ¿Sí? El buen depósito es la verdad del Evangelio. ¿Amén? Es la fe que tenemos nosotros en esa verdad, que fue confiada a Timoteo, pero también a nosotros. El Evangelio fue confiado ¿a quiénes? A todos nosotros. Amén. O sea, Él la confió a nosotros, el mismo Señor. Y dice que debe ser ese depósito, también es un símil como a tesoro, ¿no? Entonces, como que debemos guardar y apreciar ese tesoro. ¿Sí? Y eso implica la responsabilidad y la fidelidad al Señor. ¿Sí? La responsabilidad en dar buen testimonio y de predicar su palabra y llevar el mensaje de salvación. Amén. Y la fidelidad de Dios y a su palabra.
Porque digamos que hoy en día en el mundo la gente atesora muchas cosas y son como esos tesoros convencionales, y la gente lo que hace con esos tesoros es guardarlos, ¿cierto? Y esconderlos para que nadie se los robe y tenerlos para sí, y es un tesoro para él. Pero ahora con este tesoro que nosotros tenemos, la palabra de Dios dice que debemos hacer lo contrario. No debemos guardarlo ni esconderlo, sino que debemos mostrarlo y compartirlo. Este tesoro sí es para compartir. Este tesoro es para predicarlo, para llevarlo a más personas que nos rodean, para que lo compartamos y llevemos ese mensaje de salvación, para que muchos otros también tengan ese tesoro, para que muchos otros tengan también esa inspiración del Espíritu Santo. Amén. Y el mismo Espíritu Santo es el que nos capacita para tales cosas. Ese es el depósito, dice el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿En quién mora el Espíritu Santo? Amén, en nosotros, en cada uno de los creyentes. Amén. Entonces, como creyentes debemos recibir primero el Evangelio, la sana doctrina, y también transmitirla, o sea, retenerla aprendiéndola, pero también transmitirla a los demás con fidelidad. No en nuestros pensamientos ni en nuestra fuerza, sino según lo que dice la palabra de Dios, no con sabiduría humana, sino con la sabiduría que proviene ¿de dónde? De lo alto, que proviene del Señor. Amén. Ese es lo que nosotros debemos hacer con la guía del Espíritu Santo. Primera de Timoteo, pero capítulo 6, por favor. En primera de Timoteo 6, pero el versículo 20. Ahí en la hojita atrás dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de falsamente llamadas ciencias. El apóstol Pablo le dice que debe guardar, dice, de lo que se le ha encomendado, de lo que se le ha encargado, que es la palabra de Dios, el Evangelio. Sí, por eso nosotros debemos ser esforzados y estar predicando la palabra, estar meditando en la palabra, estudiando la palabra. Amén. Dice acá, eso es lo que se nos ha encomendado, guardar la palabra, pero no guardarla debajo del brazo, sino guardarla en nuestro corazón. Guardarla para que sea para la gloria y honra de Dios, que cada día seamos realmente esforzados y valientes por seguir a Cristo, esforzados y valientes por seguir la palabra del Señor. Amén. Vamos al libro de el Salmo 119, por favor. Salmo 119, versículo 11. Amén. Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es eso, guardar la palabra de Dios en el corazón. Como le decía, no debajo del brazo para llevarla, no. Es en nuestro corazón, estudiando la palabra, meditando en ella. Dice, y esto nos fortalece en nuestro camino. Amén. Y dice, para no pecar contra ti, para no pecar contra Dios. Esta es la palabra de Dios que nos fortalece. Entonces Dios nos ha confiado un gran tesoro espiritual. Amén. Y debemos cuidar de ese tesoro, ¿sí? Con obediencia a la palabra de Dios. Porque a veces queremos hacernos sabios en nuestros propios pensamientos, pero la palabra de Dios es clara conforme a cómo debemos conducirnos en esta tierra. Entonces debemos obedecer y defender la palabra de Dios con el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Primero que todo para vivir de una manera que refleje el Evangelio, de una manera que le agrade a Dios, no que le agrade a los hombres, porque muchas veces como que hacemos cosas y tenemos comportamientos para agradarle a los hombres y caerle bien a los hombres y que ellos nos vean, pero no debe ser así. Nuestro enfoque debe ser vivir de una manera que le agrademos a Dios,
que Dios nos pueda ver y pueda ver en nosotros realmente que le seguimos, que le amamos y que nos encaminamos con Él. Amén. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, verso 26. Amén. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Entonces, ¿de qué es? De que el Espíritu Santo es el que nos ayuda para tener de esa manera ese buen depósito lleno. Estar llenos de la palabra de Dios, llenos de la presencia de Dios, porque tenemos muchas debilidades, pero de ahí que a veces ni siquiera sabemos cómo pedir. Pero dice que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir, a aprender a pedir. Amén. Ahora vamos a 2 Timoteo capítulo 1, verso 15. Volvemos ahí en nuestros textos base. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 15 dice: y sabes de esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Filigeo y Hermógenes. Entonces aquí Pablo menciona este abandono. ¿Por qué es importante esto? Digamos que si vemos a Pablo lo abandonaron, ¿no? Es evidente. Pero al mismo Señor Jesucristo también lo abandonaron. Primero, ¿cuántos seguidores tenía? Muchísimos. Decía que en una ocasión alimentó a 4,000, que en otra ocasión alimentó a 5,000 sin contar mujeres y niños. Entonces imagínense la cantidad de seguidores, pero después tenía como sus 12 principales y de esos los abandonaron. O sea, todo lo abandonaron. Incluso el apóstol Pedro lo abandonó, lo negó 3 veces, pero después lógicamente todos se encaminaron al ver el poder del Señor. Amén. Entonces, puede que en este mundo pasemos por circunstancias y por problemas, situaciones, pero debemos seguir adelante. O sea, nosotros, tal vez hay personas que si abandonaron a Cristo y si abandonaron a Pablo, pues pueden que nos abandonen también a nosotros. Sí, que nos traicionen, que hagan cosas en contra de nosotros. Pero nuestra mirada no puede estar en las personas, nuestra mirada siempre debe estar en Cristo, que es el que no nos abandona. Amén. Entonces debemos continuar, debemos poner nuestra mirada en Él. Pero ojo, porque digamos que a pesar de que Pablo fue abandonado, él no se quedó ahí, ¿no? Él siguió defendiendo el Evangelio, él siguió haciendo lo que tenía que hacer, predicando la palabra, escribiéndole a las iglesias, instruyéndolas, ¿sí? Y debemos seguir, ¿sí? Entonces, y estos hombres lo abandonaron a Pablo cuando seguir el Evangelio se volvió difícil, ¿sí? Porque mientras todo es color de rosa, como dicen, ahí uno sí tiene como que amigos, pero cuando la situación apremia, cuando la situación se pone difícil, ahí las personas empiezan a echar. Entonces se cree que estos hombres huyeron durante la hora de persecuciones que Roma se levantó contra los cristianos, ¿sí? Entonces estos hombres, al ver esa persecución, huyeron por el miedo, tal vez al rechazo, a la pérdida de privilegios, a las amenazas de muerte. Pero todo eso pudo motivarlos a dejar a Pablo. Pero ahora nosotros, como creyentes, debemos estar firmes en el camino del Señor, sin importar lo que suceda. Y a veces es como tal vez fácil decir, pero a veces no es tan fácil vivirlo, ¿sí? Por medio de las situaciones, por las cuestiones, pero debemos ser constantes, recibir ese llamado del Señor. Vamos al libro de San Mateo capítulo 16, por favor.
versículo 24. San Mateo 10, 24. 16, San Mateo 16, 24. Amén. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, negarnos a nosotros mismos, porque a veces en nuestros pensamientos nosotros tenemos metas, propósitos y cosas, ¿no? Pero nosotros ya no debemos velar por esas metas, velar por esos propósitos, no, sino por las metas que el Señor tiene para nosotros, por el propósito santo del Señor en nuestras vidas. Esto es lo que nos debe llenar, esto es lo que debemos tener en mente. Y sí, también nosotros enfrentamos momentos de pruebas, ¿verdad? Momentos de dificultades, momentos de ser tentados, y que esos momentos nos pueden alejar de Dios, pero es cuando más debemos fortalecernos en el Señor. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de toda situación, en medio del dolor, debemos seguir a Cristo, seguir siendo fieles a Cristo. Y esto debe ser una constante en nuestras vidas, sin importar las circunstancias del momento, porque como les decía al principio, o sea, en este mundo fijo vamos a tener aflicciones, pero si por esas aflicciones nos vamos a alejar de Dios, es ahí donde nos estamos equivocando. Vamos a Mateo 10, 22, por favor. Mateo 10, 22. Amén. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas del que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Y dice que así como abandonaron a Pablo, abandonaron a Cristo, también pueden que nos abandonen o nos hagan cosas en contra de nosotros, o dice que nos aborrezcan, ¿sí? Por causa del nombre de Cristo, por causa de seguir a Cristo, pero que dice que no debemos desfallecer, sino que perseveremos hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, ¿qué? Ese será salvo. Ese será salvo, amén. No que por eso, sino que es un aliciente para seguir en el camino del Señor, amén. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, por favor. Hebreos, capítulo 10, verso 23. Hebreos 10, 23. Amén. Les perdió Hebreos hoy. Hebreos 10, 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Entonces debemos mantenernos firmes en qué, sin fluctuar en la profesión, en el evangelio, en lo que el Señor nos ha llamado a hacer, en lo que tenemos ahora por delante, en esta carrera que debemos correr. Sin fluctuar, debemos perseverar, estar firmes sin importar las circunstancias, porque como les dije, en este mundo tendremos aflicciones, y si nos dejamos llevar por las circunstancias de nuestra vida espiritual y dejamos que todo eso afecte nuestra vida espiritual, pues no vamos a estar en nada, porque constantemente van a venir esas dificultades a nuestras vidas. En cambio, si nos fortalecemos y estamos de la mano del Señor, por más circunstancia difícil que sea, el Señor nos va a sacar adelante. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Libro de Apocalipsis.
Apocalipsis 2:10. Amén. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Entonces, por más difícil que sea la situación y más complicada y la enfermedad y se vuelva lo difícil, dice, por más duro sería la muerte, ¿verdad? Pero debemos tener en mente que el morir es ganancia. Debemos tener en mente, dice ahí que sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, la vida eterna. O sea, por más mal que nos vaya, si morimos tendremos lo mejor, tendremos la herencia eterna, los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso no debemos aferrarnos tanto a esta vida incluso, porque si el Señor Jesucristo viene ya y nosotros estamos aferrados a esta vida, pues no, o sea, aunque ya en ese momento no tendremos ningún pensamiento acerca de las cosas de este mundo, pero es como un obstáculo. O sea, por eso debemos de aferrarnos a la vida eterna, a esos lugares celestiales en Cristo Jesús, a esa meta gloriosa y preciosa que Él tiene para nosotros. Amén. Entonces Dios nos hace un llamado a retener la verdad, a retener la sana doctrina, a ser fieles en todo tiempo sin importar las circunstancias, a perseverar a pesar de las dificultades y a pesar de las circunstancias y del cansancio y de todas las situaciones. A pesar de todo eso debemos seguir siendo fieles, seguir aferrándonos a la palabra, a la sana doctrina, porque si alguien quiere saber cuál es la sana doctrina, hay que leer la palabra de Dios, la sana doctrina, porque es ahí la fuente de salvación, es ahí la fuente, el manual de vida que debemos tener cada uno de nosotros. Amén. Eso es lo que debemos seguir cada día. Vamos a orar. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por la sana doctrina, gracias te damos, Señor, porque nos instruyes día a día a que debemos permanecer firmes en tu palabra, a que debemos permanecer firmes en la doctrina, a que debemos permanecer firmes sin fluctuar, Señor, a pesar de las circunstancias, problemas, situaciones que pasamos, Señor. Dice en la palabra de Dios que debemos seguir firmes, que debemos correr, que debemos caminar por este camino que nos dirige hacia ti, en esta carrera que nuestra meta es de esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso te pedimos de tu fortaleza, por eso te pedimos de tu Espíritu Santo, que llene nuestro depósito, que llene y que llevemos ese gran tesoro que es la salvación, que es el Evangelio, día a día, Señor, para gloria de tu nombre. Que seamos esforzados, que seamos valientes, que a pesar de las tribulaciones, las dificultades, a pesar del dolor, de la prueba, de la escasez, Padre Santo, podamos rendir nuestro corazón a ti y honrarte con nuestras vidas. Y que asimismo sean las bendiciones, porque a veces, Padre Santo, tú sabes que las bendiciones se pueden volver un obstáculo en nuestras vidas, pero no queremos que sea así, sino que estemos firmes en tus caminos a pesar de cualquier circunstancia que sea. Bien sea que estemos en escasez o bien sea que estemos en abundancia, Padre Santo, que seas tú obrando, Señor, para que nuestro corazón no se desvíe, sino que sigamos en tus caminos, Padre Santo. Por eso ponemos en tus manos nuestra vida, Señor, y esta congregación y cada familia representada, para que nos instruyas en tu santa y perfecta voluntad, para que nos instruyas en tu palabra, en tu sana doctrina, y que la retengamos en nuestro corazón, y que a pesar de las adversidades y las dificultades, sigamos siempre firmes en tus caminos, Señor Dios Todopoderoso. Quedamos en tus manos y dejamos todo esto en tus manos y estas peticiones delante de tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.